Entonces, a ver, mayormente el problema que hay, el que está acabando de incentivar las dudas con Deutsche, es que tienen una gran exposición a los CMBS, a los Commercial Mortgage Backed Securities, ¿vale? Bonos sobre oficinas, básicamente. Y lo que vemos en este gráfico es el spread entre los bonos de oficinas y los bonos del tesoro, ¿vale? El rendimiento real entre, bueno, en azul están las hipotecas normales de toda la vida y en amarillo, en naranja, las hipotecas sobre suelo comercial, ¿vale? Que son principalmente oficinas. Y La R vemos, que es de retail, es en plan casas, por la entenderlo. R es sí, residential. Vale, eso sí, vale. O sea, básicamente lo que dice es que el que es RMBS es, digamos, la curva lo que representa son las hipotecas residenciales de la gente que se compra una casa, ¿vale? Sí. Y la otra gráfica lo que representa es de las commercial, que son básicamente negocios que están comprando locales o lo que sea, ¿vale? Exacto, locales comerciales que son principalmente oficinas en este caso, ¿vale? Vale, entonces, Deutsche tiene una exposición importante a esto y también están colgadísimos de este tipo de bonos los pequeños bancos americanos, los bancos regionales americanos. Entonces, pues son ambos dos, ¿no? Los pequeños bancos regionales americanos y Deutsche Bank y algún otro banco europeo debe estar también pringado, los que están sufriendo porque al final este es un activo que empieza a ser tóxico, empieza a ser a crear más a crear más dudas aún de las que pudiera haber si tienes demasiado esto en el balance, porque los datos que van llegando son cada vez peores. O sea, entre la subida de tipos, que dificulta muchísimo más pagar, devolver las hipotecas, y ha habido defaults importantes de rates, es decir, de grandes tenedores de este tipo de bonos que no han podido pagar los intereses, sumado a la situación de crisis que se avecina, sumado al hecho del aumento que se está dando del trabajo desde casa. Bueno, es un activo que puede perder muchísimo valor, muchísimo. Y Y bueno, para que la gente entienda, si quieres hago un pequeño inciso, Ciprés, para que la sí, sin gente duda. entienda qué es un mortgage backed security, ¿vale? Venga, cuéntaselo. Entonces, un MBS, un Mortgage Backed Security, es algo muy sencillo. Es básicamente un banco o una institución de crédito que coge una serie o un conjunto de créditos que ellos han dado, en este caso si es Mortgage Backed Security, son hipotecas, ¿vale? Créditos hipotecarios. Entonces, básicamente, coge todos esos créditos hipotecarios, imaginaros que cogen 1000 hipotecas, las juntan todas, con eso se hace un paquete, se le pone un lazo, normalmente eso luego se saca y se vende, digamos que las agencias de calificación vienen, también les dan un rating y demás, entonces básicamente es coger unas hipotecas que están dentro del balance de un banco, venderlas y se saca total o parcialmente del balance del banco, porque una de las cosas que hacen ese tipo de bancos normalmente se quedan una parte, un tranche que se llama, Uh-huh. de esos mortgage backed securities. Pero entonces, para que la gente nos entienda, ¿qué pasa con esto? Pues que puede haber bancos, que de hecho es lo que pasó con la crisis de 2008, que tenían un incentivo perverso a coger y meter hipotecas a cualquiera, ¿vale? Lo de las hipotecas ninja, la principal razón es que el banco, que es el encargado de darte la hipoteca, en realidad estaba asumiendo un riesgo muy bajo. ¿Por qué? Porque cogían todas esas hipotecas, hacían un paquete y las vendían. Entonces el riesgo ya no estaba en el banco. El banco estaba dando hipotecas malas, pero se estaba quitando una gran parte de ese riesgo de su balance, Capi, ¿vale? inciso. En 2007 el problema estaba en los RMBS, ¿vale? Está en la Correcto, línea sí. azul. Ahora estamos con los CMBS, que es la parte Claro. comercial, ¿vale? Pero Pero en el el problema viene fondo siendo el es que es lo mismo. mismo, exacto, claro. Entonces el problema es el mismo. Y con esto a que voy, que hay muchos bancos que su principal problema, ¿sabes cuál es? Paradójicamente, que tienen muchos depósitos.
¿sabes? Claro. Y el Silicon Valley era un ejemplo de eso, era un ejemplo de banco donde tenía muchísimos más depósitos que capacidad de dar ellos préstamos, ¿vale? Es como si tú tienes una oficina, voy a simplificar mucho porque obviamente el negocio no era exactamente así, ¿no? Pero como si tú estás en una zona de millonarios, ¿vale? Y tú tienes tu sucursal allí y la gente, nadie te va a pedir una hipoteca, solo te van a meter el dinero, ¿sabes? Entonces, cuando te das Claro, porque cuenta no por necesitan, cada... no necesitan pedir dinero prestado, ya lo tienen, ya se ha comprado su casa Claro. a tocateja. Entonces, por cada 100.000 euros de hipoteca que das, te entraba 1 millón de euros de gente con dinero a ponerlo en depósitos, ¿vale? Pues- Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que los bancos, su forma de hacer negocio es prestar el dinero que a su vez tú les prestas a ellos, a un interés mayor, ¿vale? El banco te da un 1% por tus depósitos y a cambio ellos sacan un 3% lo que sea por prestarlo a otra gente, ¿vale? Entonces, ese tipo de bancos que tienen muy poca capacidad de poner créditos en funcionamiento porque les entran muchos depósitos respecto a los créditos que pueden movilizar ellos mismos, lo que tienen que hacer que es precisamente comprar este tipo de cosas. Es decir, que otros hagan las hipotecas y ellos comprar el paquete. Pero es bastante más arriesgado porque el riesgo se lo comen ellos en vez de los que les han vendido el paquete. Y pasa con esto y puede pasar también con bonos, claro. Y que en los este paquetes caso. no sabes muy bien lo que hay a veces. O sea, Claro, pero de ahí el riesgo. Claro, claro, en el 2008 el tema estaba en que en el paquete te metían tanto hipotecas hechas a funcionarios como hipotecas hechas a ninjas, y entonces sí, se mezclaba así. Entonces, en eso que tú estabas sumando, no sabías realmente cuál era su valor, porque no sabías qué porcentaje era de ninja, qué porcentaje era de AAA, de un funcionetti de Washington, ¿no? Y ahora lo que pasa con los commercial mortgage-backed securities igual es un poco más perverso, porque activos muy buenos, digamos activos AAA, digamos activos en oficinas de Manhattan, oficinas en San Francisco, en la Bay Area, en Silicon Valley, en Los Ángeles, en Austin, en la mejor zona, están vacías. Ya sabéis que el plural de anécdota es datos, pero os voy a contar una anécdota. Yo por mi trabajo tengo que ir a... Es verdad, es un aforismo importante. Por mi trabajo tengo que ir a muchas empresas, a muchas oficinas de empresas importantes y están vacías. Claro. Y claro, pregunté un día, pregunté y me dijeron, claro, es que el problema es que antes del COVID esta gente había firmado un lease por este edificio de 15 años. Pero luego la gente que han contratado nueva y mucha de la gente que sigue trabajando aquí trabajan en remoto. Entonces la oficina está vacía porque el contrato le sale casi más caro romper el lease que dejar de pagar esa oficina millonaria en el centro de Londres. Como comprenderás, barata no es. Es que ayer estaba leyendo, buscaba información, y había un jefazo, el jefe de inversión en renta fija de Goldman Sachs, ¿vale? Un pez gordo de cojones, que el tío está en Long Island, o sea, o en Palm Beach. No va a las oficinas de Nueva York, va de vez en cuando y ya está. Está en Palm Beach, creo. Está viviendo fuera de Nueva York. Joder, macho, pero es un ultra jefe, que lo está haciendo en plan Cárpato, ¿sabes? Que Cárpato está en su casa, en su oficina y atiende desde ahí a la gente. Ya, Pero bueno, claro, con la diferencia de que por mucho Goldman ese no le llega a Cárpato, ¿sabes? claro, por muchos goles no le llega a Cárpatos, pero Claro. ha llegado al nivel de Cárpatos de poder trabajar desde casa, ¿sabes? Que ya está. Eso sí, eso sí. Ahí sí. Que ya es mucho. Entonces, pues claro, si altísimos cargos de altísima responsabilidad empiezan a actuar así, imagínate los media tabla, ¿no? Entonces, bueno, se está creando una situación muy compleja en un activo que antaño estaba muy bien valorado y que ahora, es que claro, imaginaos, no estamos hablando de que hay hipotecas ninja, estamos hablando de que las hipotecas AAA, o sea, que los funcionarios, digamos, a nivel oficina, ¿no? O sea, oficinas que dicen, hostia, esto está situado aquí en la mejor zona de Manhattan, están vacías. Y Sí. el tío que compró ese edificio está hipotecado y no está nada claro que pueda devolver la hipoteca porque encima le han subido los tipos de interés. Entonces, este es el nuevo meollo que se está gestando y en el cual Deutsche, no puede ser de otra manera, pues está en el medio, ¿sabes? Es así.